Buenas noches a todas y a todos. Hoy es otro día más en este espacio que Activística pone a su disposición para que nos encontremos y reflexionemos, recordemos, conmemoremos, no sé, revivamos nuestra historia y también para que hablemos sobre nuestra labor diaria en torno a los datos, la información y el conocimiento. Como saben, este mes dejamos nuestras lecturas activísticas para darle paso a unas conversaciones con miembros representativos de nuestra comunidad y muy cercanos a la academia. Contamos, por ejemplo, con la presencia de José Douglas, de Albeiro Ramírez, de Mariela Álvarez, de Fernando Hernández. Y el día de hoy cerramos este ciclo y este mes con nuestra invitada, la profesora Lilia Cárdenas. Pero antes de hacer una presentación formal y esperando pues a que haya un poquito más de asistencia, les cuento que nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, pueden suscribirse a YouTube, a nuestro canal para que no se pierdan nuestros contenidos. Y obviamente los invitamos a que revisen nuestra página web o que se peguen un paseo por nuestra página web activistica.co. También les recuerdo, porque nosotros ya nos estamos preparando, que se viene la semana del archivista, de los archivos, y nosotros desde Activística, pues ustedes saben, nos encantan las conmemoraciones un poquito más largas, así que tal vez los vamos a tomar todo el mes para la celebración. Y vamos a promover por diferentes medios y en diferentes formatos notas relacionadas con el tema. No sabemos aún, de golpe nos presentamos todos los de Activística bien, nos conocen un poco más, de pronto tenemos más invitados, de pronto tenemos más lecturas, no sé. Lo que sí es seguro es que vamos a estar con ustedes todos los martes, como siempre. Ahora sí, yo creo que vamos a volver a nuestra invitada. Les voy a presentar en este espacio del profesional de la información a la profesora Lilia Cárdenas. Ella es bibliotecóloga egresada de la Universidad Pontificia de la Universidad Javeriana. Es magíster en docencia de la Universidad de La Salle y por más de 20 años ha estado asociada o cercana a la Universidad Unimpao como directora del Programa Universitario de Ciencias de la Información y Bibliotecología de esta universidad y también ha sido docente. Con ella estarán nuestros moderadores, Mayerly, y también va a estar nuestro moderador, Andrés. Entonces los dejo con ellos, que tengan feliz noche y disfruten esta conversación. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, maestra Lilia. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Maye, buenas noches. Hola, Maye, buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. Buenas noches, Andrés. Gracias, Adri. Buenas noches para ti también. Buenas noches igual. Bien, esta noche, como lo menciona nuestra compañera Adriana, tenemos a la maestra Lilia Cárdenas de Fernández, magíster en docencia de la Universidad Social Católica de La Salle, bibliotecóloga de la Javeriana y alguien que ha representado en muchos espacios un ejercicio de la profesión, transformando y proponiendo unos nuevos momentos para nuestra profesión. Para mí es un honor tenerte hoy en nuestro espacio y, por supuesto, queremos que este sea un momento importante y un momento para recordar y para pensar cómo se ha desarrollado nuestra profesión y los aportes que la profesión ha hecho no solamente a la archivística, sino en general al conocimiento y al manejo de la información en nuestro país. Andrés, te dejo la palabra. Muchas gracias, Maye. Reitero mi agradecimiento y saludo a la profe Lilia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento, en este espacio que hemos denominado conversatorios activísticos.
Disponemos hoy de este espacio para conversar de un tema que hemos venido trabajando durante estos últimos 4 encuentros, que es el profesional de la información, una mirada desde la experiencia y la academia. Y pues es más que pertinente que alguien que ha acompañado la academia y estos procesos de formación esté con nosotros hoy. La experiencia, por supuesto, profesional, laboral y docente de la profe Lilia habla por sí sola. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar y trabajar con ella, sabemos del compromiso que tiene para con la profesión. Entonces, en ese orden de ideas, quiero resaltar y nuevamente agradecer por respaldar esta propuesta de activística, por contribuir a este ejercicio de memoria y activismo archivístico en Colombia que hemos decidido iniciar. Profe, muchísimas gracias. Y pues bueno, empecemos con este conversatorio. Digamos que en esa línea, habiendo dicho el enfoque profesional, habiendo mirado un poco la academia, habiendo mirado un poco las instituciones, quisiera preguntarle, profe, ¿cómo llega usted a las ciencias de la información? ¿Cuál es ese primer acercamiento? ¿Cuál fue ese primer momento, profe? Bueno, Andrés, muchas gracias. Y en primer lugar, para mí es un gusto participar en este importantísimo evento. Un saludo muy especial a todos los asistentes, a los que nos están siguiendo en este importantísimo evento. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, Andrés, ¿cómo inicio a la ciencia de la información? Como decía la presentadora anteriormente, tengo una experiencia de más de 20 años en Unimpao, pero anterior a esta experiencia, inicio a la ciencia de la información con otra experiencia igual valiosa en el ICFES, por un tiempo de otros 20 años largos. Durante estos 20 años en el ICFES, que fue mi primera experiencia, me inicié en el trabajo de las bibliotecas universitarias, en razón a que el ICFES, por ser un instituto que dentro de su misión tenía en ese momento el fomento a la educación. Dentro del fomento de la educación estaba inmerso el fomento a las bibliotecas universitarias. En ese momento se deja como prioridad ese desarrollo a bibliotecas universitarias del país. Y desde el ICFES, con un equipo de bibliotecólogos, tanto de la Universidad de Antioquia, pionero, líder, José Arias Ordóñez, quien lamentablemente falleció hace unos 2 meses y que fue el pionero o el líder de este gran equipo de la Universidad de Antioquia. Estuvo también en principio Octavio Rojas, Bertanelli Cardona de Gil, Lucy Espinosa, Yolanda Campuzano y un grupo de personas de la Javeriana, entre quienes conformé yo este grupo. La idea del ICFES fue conformar y se conformó la red de bibliotecas universitarias y se conformó el sistema de información y documentación para la educación superior. Dentro de ese sistema, a pesar que en esa época, digamos, los procesos eran manuales, se conformó desde ese momento un sistema de documentación y de información para la educación superior y de igual la red de bibliotecas universitarias. Esta red de bibliotecas universitarias conformó y, digamos, a nivel geográfico ubicó las bibliotecas de las universidades, digamos, por temas del conocimiento y se establecieron, digamos, los núcleos básicos, ingenierías, agricultura, educación, ciencias de la salud. Y la idea era racionalizar los recursos, fortalecer las colecciones y que cada región con su tópico de conocimiento fortaleciera las colecciones, que fuera fuerte, valiosa, pero que esa fortaleza a su vez
pudiera ofrecer servicios de información a nivel de red, es decir, a las demás instituciones. El ICFES fomentó y favoreció, digamos, con recursos financieros a estas bibliotecas. También se ofreció, digamos, capacitación y formación a nivel de auxiliares de biblioteca, formación, digamos, continua, pasantías a nivel en el exterior de algunos bibliotecólogos de universidades del país, no solamente de bibliotecas gubernamentales, sino también privadas. A nivel de programas se estableció el catálogo colectivo de publicaciones periódicas, que era un catálogo donde inmediatamente se consultaba ese título y se ubicaba qué número o qué título tenía la biblioteca. El catálogo nacional de tesis, que era todo un, digamos, como un repositorio de todo lo que se publicaba en las instituciones de educación superior. Otro programa importantísimo fue el de la normalización de la documentación. Entre esas, se elaboró conjuntamente con la asesoría de la OEA la normalización de la terminología que conformó las listas de encabezamientos para bibliotecas LEM, que la primera edición fue publicada por Carmen Rovira y la biblioteca, digamos, del Congreso. La segunda edición fue la del ICFES, y posteriormente esta lista o este trabajo pasa a la biblioteca Luis Ángel Arango con el programa de sistema de autoridades bibliográficas. Igual también se tenían, digamos, programas para utilizar estos recursos. Se tenía la conmutación bibliográfica, que era como unos, digamos, eran unos bonos que las bibliotecas compraban como unos sellos, como unas estampillas, por decirlo así. Y eso era lo que y tenían un valor. Y por ese valor, si se decía, usted tiene en la biblioteca de la UIS o en la biblioteca X del país, la del Cauca, con esas estampillas se cancelaban fotocopias o los servicios de información. Digamos, esa conmutación bibliográfica estuvo amparada también por Conciencias en su momento, que, digamos, se estructuró el Sistema Nacional de Información, donde no solamente era el Sistema Nacional de Bibliotecas Universitarias, sino el Sistema de Bibliotecas Escolares, el Sistema de Bibliotecas de Salud, el Sistema de Bibliotecas de Bachillerato, sí, es decir. Y así, digamos que estaba el país en todo un sistema de bibliotecas. Podemos decir que en su momento fue como una época de oro, de desarrollo del Sistema Nacional de Información, del Sistema Nacional para la Educación Superior. Un proyecto grande que ya se culminaba fue la construcción de la Hemeroteca Nacional, donde se construyó, y la visión era ser el repositorio, digamos, tener todas las revistas digamos, lo del catálogo colectivo, y también obtener a nivel del exterior las bases de datos para que esta Hemeroteca Nacional se constituyera en un centro de investigación científica. A nivel físico también esta hemeroteca tenía dentro de su estructura arquitectónica cubículos especiales para darles en su momento a los investigadores su espacio en el tiempo que duraba la investigación, facilitarles el poder tener su espacio, sus herramientas de trabajo y toda la información ahí a la mano para que ellos pudieran realizar su investigación. Es así como desde esa época pues tuve el honor de compartir con ese gran grupo de bibliotecólogos que fue aproximadamente como de 20, en donde pudimos consolidar estos programas. Desafortunadamente ya pues por políticas de Estado, de gobierno, como todos ustedes saben,
se dio fusión a muchas instituciones del Estado, se quitaron servicios y fue así como el ICFES sufrió una reestructuración y solamente quedó con, digamos, su labor como de evaluación de la educación. Entonces quedó con lo de las pruebas de estado y todas las funciones de la educación superior que hacía el ICFES pasaron al Ministerio de Educación. Los programas que venía desarrollando Fomento Bibliotecario, el sistema, el CIDES, Sistema de Información y Documentación para la Educación Superior, pues fueron, digamos, omitidos. Importante también mencionar que el primer programa a nivel de software que se realizó fue el que se denominó el SIB, quiere decir Sistema de Información Bibliográfica, y fue también diseñado y con el patrocinio de la OEA. Y este software inicial de automatización se entregó a muchas bibliotecas universitarias del país. O sea que esa fue una gran experiencia de más de 20 años en todo lo que fue el sistema universitario, el sistema de bibliotecas universitario del país. Maestra, tengo una pregunta con respecto, mencionó al comienzo las listas de encabezamientos de materia para bibliotecas, las famosas LEM. ¿Qué significó para el país construir esa herramienta y cómo se desarrolló, cómo lograron hacer esa construcción de esos lenguajes normalizados? Bueno, eso fue una experiencia, en principio, pues el ICFES tuvo la asesoría de la OEA con Carmen Rovira, vinieron dos maestras, y Gloria Escamilla, y vino dos personas también de allá de la OEA, donde nos dieron toda la asesoría, es decir, nos formaron en todos los procedimientos de cómo realizaron ellos la primera lista de encabezamientos de materia en español. Fue una asesoría, creo que más de 6 meses, y nos dieron, digamos, el aval con la Biblioteca Nacional de la Library of Congress, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, para tomar como guía, como pilar, la Library of Congress, es decir, el subject headings, o sea, los encabezamientos de materia para bibliotecas. Seguimos esos mismos lineamientos, con sus divisiones, con los principios, con todo lo que es, digamos, la parte teórica. Y también cómo tomábamos algunos términos que ustedes saben que todo se desarrolla o el conocimiento en el exterior, términos científicos, técnicos que ya estaban en las listas de encabezamiento de la Biblioteca de Estados Unidos, se realizó la traducción. Es decir, que la lista de encabezamientos de materia, la segunda edición, es en español, pero a su vez también tiene su traducción al inglés. Importantísimo porque esto fue una normalización de todo lo que fue la terminología científica y no solamente le aportó al país, porque esta herramienta es válida y es patrón para todas las bibliotecas de América Latina, las bibliotecas de habla en español. Y digamos que todavía se utilizan las listas de encabezamiento con sus principios y con toda su, digamos, su normatividad. Fue uno de los grandes logros en su momento del trabajo por el equipo. Y también vale resaltar que dentro de ese sistema de encabezamientos de materia se conformó todo un sistema, que es el sistema de autoridades bibliográficas, que lo tenía la Biblioteca del Congreso y está dentro de un software. Entonces, controla no solamente la terminología, sino los nombres geográficos, los nombres de autores, títulos, y toda esa información, digamos, es lo que conforma un sistema de autoridades para un software bibliográfico que los que han tenido la oportunidad de trabajar
pueden consultarlo y trabajar con ese software o esa plataforma. Esa experiencia laboral y el desarrollo profesional, o sea, se vieron completamente reflejadas en lo que fue CIDES, ¿cierto, profe? Sí, claro. Sí, e incluso, digamos, ya el CIDES como tal, desde el punto de vista físico-arquitectónico, por todos sus programas ya grandes, tiene un edificio en Teusaquillo, que es precisamente donde queda actualmente Fundalectura. Ahí inició el CIDES y terminó el CIDES, posteriormente sale de ahí para pasar a la Hemeroteca Nacional Universitaria. Ahí en la Hemeroteca Nacional Universitaria, en la 26, llega todo el personal, llega todo el equipo con todos sus programas a iniciar, digamos, ese gran sueño de formar ese sistema de información y del apoyo a la investigación. Pero como decíamos, ya por política del Estado no fue posible continuar. Claro. Maestra, de esa consolidación del CIDES, toda la red inicial de la que nos hizo una esquematización donde teníamos la posibilidad de tener nodos de desarrollo por cada una de las ciencias o de las experticias, esa información está inscrita, está en algún lugar, es decir, alguien podría conocer cómo se hizo ese desarrollo, cómo se desarrolló esa red y el archivo de ese momento. Sí, digamos que dentro de documentación existe, porque digamos todos los programas que se crearon en el ICFES tienen su soporte, digamos, teórico, su fundamentación. Entonces existen publicaciones que en su momento tienen soporte y muy seguramente si ustedes consultan en bibliotecas universitarias del momento deben encontrar información al respecto porque fue, digamos, documentos distribuidos a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, digamos, listas de encabezamiento de materias, todo eso y el trabajo como tal, los congresos, los seminarios, todo lo que se realizó en su momento tiene soporte documental, es decir, que existe una memoria. Me atrevería a pensar que en el ICFES, en el Centro de Documentación, cuando se fusiona con el Ministerio de Educación, en sus archivos debe existir esa información. Y de igual forma, en muchas bibliotecas del país debe existir lo mismo que en Biblioteca Luis Ángel Arango, en muchas bibliotecas debe estar. E incluso documentos personales de esa época que deben estar también en la Biblioteca del IMPAO, a los cuales yo también, digamos, doné mucha información que tenía así como a nivel personal de esa época. Y maestra, al comienzo de esta conversación hablamos que su primer momento fue la biblioteca universitaria. Y la biblioteca universitaria de por sí es un momento, es un nicho, perdón, donde en el primer momento cualquier profesional o cualquier estudiante en formación profesional se acerca al conocimiento, se acerca a la información. ¿Cómo cree que ese acercamiento se deba llevar hoy? Perdón, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Sí, al comienzo de nuestro relato de hoy, el primer momento de acercamiento a la archivística y a la ciencia de la información fue la biblioteca universitaria. Obviamente que la biblioteca universitaria de esa época, incluso de hace 5 años, no es la misma de hoy. ¿Cómo cree que debería ser o cómo ve ese acercamiento hoy a la biblioteca universitaria por parte de quienes se están formando? ¿Cómo la encuentra usted?
A ver, la biblioteca desde el punto de vista como centro de recopilación del conocimiento científico, digamos, que Sí. cada biblioteca se especializa en recopilar determinado conocimiento de acuerdo a la misión de la institución, ¿sí? Entonces, Sí. esa información es importante en la medida en que pertenezca a al área del conocimiento que tenga digamos, la institución, como lo decía anteriormente. Pero actualmente la diferencia está en que el crecimiento de ese conocimiento es más vertiginoso, es más veloz. ¿Por qué? Porque lo que implica las modernas tecnologías, mientras, digamos, se editaba un libro, por eso las publicaciones periódicas, las revistas eran las más actualizadas porque se publicaban, digamos, más rápido, bimestral, semestral, sí, anual, un libro era más demorado. Hoy en día, con el Internet, con la multimedia, con todo lo que es la parte digital, el acceso de la información es más rápido y es, digamos, más rico, es más abundante. ¿Por qué? Porque se está produciendo más también, ¿sí? Entonces, la idea es que los estudiantes que van hoy en día a la biblioteca van a encontrar un acervo, digamos, voluminoso, pero de igual manera estas bibliotecas están, digamos, manejando la información, tanto lo físico como la parte, digamos, digital, que se puede tener un acceso rápido y, digamos, eficaz. Y su primer encuentro, cuando llega usted a las bibliotecas, ¿qué encuentra? ¿Qué unidad de información? ¿Cómo la encuentra usted? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? A ver, digamos en cuanto a experiencia que las personas que trabajábamos, digamos, en esa experiencia del equipo del ICFES y que no solamente, digamos, se trabajaba en Bogotá, sino cuando se iba a dar una licencia de programa, una visita para renovar un programa universitario, para darle, bueno, así como iba una parte evaluadora académica, un financiero, un administrativo, una parte logística para ver la parte de, digamos, lo arquitectónico, también iba un bibliotecólogo para ver la biblioteca y dar un visto bueno, porque exigían, y el ICFES también en su momento, debido a eso, publicó las normas para las bibliotecas universitarias, y esas normas para bibliotecas tenían normas para las colecciones, para la capacitación, el número de profesionales, cuántos profesionales por tantos estudiantes, tenía todos unos indicadores. Entonces, esa parte del trabajo con las bibliotecas era un refuerzo, la visita era un refuerzo para que las directivas de cada universidad vieran la importancia que tenía la biblioteca y que si no se reunían unos requerimientos mínimos de normas de bibliotecas, pues tampoco podía ser aprobado el programa. O sea que era una parte, digamos, importantísima. Y de ahí que los bibliotecólogos en su momento también tuvimos injerencia con lo que era la parte académica, la parte de currículos y la parte de ahí de establecer, por ejemplo, núcleos básicos de que tal universidad tenía tales programas, entonces tales publicaciones, tal núcleo básico, digamos, de obras de referencia, de publicaciones periódicas, de obras que deberían ser pertinentes y oportunas a esos tópicos. Justamente ese acercamiento que nos comenta la profe Lilia es el que permitió realizar un ejercicio en INPAU propiamente, que fue la formalización de un programa que, si bien es cierto, era emergente por la coyuntura del momento, aun cuando se miraban otros centros de formación, otras academias que brindaban unos componentes similares. Gracias a esa transición, biblioteca, ciencia de la información, se llega a algo que se denominó
TASIC más adelante, ¿sí? Ujú. Y se involucró un concepto nuevo que era educación por competencias, ¿verdad, profe? Entonces, Sí. quisiera preguntarle cómo fue ese proceso de transformación, cómo se logra una tecnología en ciencia de la información y cómo logran además esa conquista de la educación por competencias, porque como claramente se vio, era algo nuevo, era algo completamente emergente y no estaba, digamos, tan visible a la luz de las otras, digamos, grandes academias o más que grandes academias de tradición. Sí, bueno, a ver, terminando mi experiencia de el ICFES, se me dio la oportunidad de trabajar como directora de la biblioteca de Unimpao. A los 2 años, cuando empezamos el año 2000, las directivas consideran que Unimpao debe, para el milenio, realizar una renovación curricular. Y es así como un asesor viene por término aproximado como de 1 año y da un diplomado sobre competencias, una persona muy versada. Como en ese momento Impao, sus programas eran técnicos y tecnológicos, y con la experiencia, tenía la experiencia, digamos, experiencia acumulada de ICFES. Posteriormente realicé la maestría en educación, en docencia de la Universidad de La Salle, y con esa experiencia ya teórica de la maestría y la práctica laboral y la asesoría de la persona que nos estaba dictando esta formación por competencias, y la particularidad de Impao, que era tecnológico, al ver en el momento, porque yo había trabajado en el ICFES y veía que el mismo ICFES formaba auxiliares en biblioteca. ¿Por qué? Porque no había sino directores de biblioteca, pero no había auxiliares. Eran o bachilleres o personas que llegaban y tenían que enseñarles y después se iban y así sucesivamente. Se logró por parte del ICFES realizar varios cursos de auxiliares de biblioteca, y esa razón, con la tecnología, eh, se me ocurrió que evidentemente estos auxiliares deberían formarse a nivel tecnológico, ¿sí? No para desvirtuar, digamos, o a desvirtuar o mejorar la profesión, no, porque es que el nivel de la educación superior, y lo dice muy bien la ley 30 de la educación, que los niveles son el técnico, el tecnológico y el universitario, y de ahí en adelante todo lo que es posgrado. Entonces, se llegó a la reflexión que si se estaba capacitando auxiliares, ¿por qué no formar un personal tecnólogo que le diera incluso nivel y soporte más a las bibliotecas? Y fue así como se diseñó el programa de sistemas de información y documentación por competencias, y esas competencias eran la competencia archivística, competencia bibliotecológica, competencia de formación general o formación humana, digamos, y una muy importante que fue la que marcó la diferencia, la formación en tecnologías de la información. Tanto que el programa depende en su momento de una unidad de tecnologías de la información, y posteriormente al evolucionar a la Facultad de Ingenierías de la Facultad de Ingeniería. Y el currículo en su momento, digamos, estos estudiantes, en su momento, digamos, en el primer y segundo semestre se encontraban en las competencias generales con todos los estudiantes de las demás carreras. ¿Para qué? Para ver, digamos, el inglés, para ver la matemática, para ver todo lo que era la competencia de lectura y escritura, porque esas competencias generales, competencias ciudadanas deben ser, competencias comunicativas deben ser iguales, son transversales para todos los programas. Ya después, en su semestre, salir avanzando, cada programa se va
a especializar en su competencia del ejercicio profesional. Entonces, sí vale la pena rescatar que en su momento Unimpao llevó el modelo de competencias, formación por competencias, que le permitió posteriormente facilitar, por ejemplo, que ya el Ministerio de Educación sacaron los créditos académicos también por competencias, se pudo, digamos, acoplar este modelo de formación y se pudo hacer, digamos, las transferencias y poder darle a los estudiantes, no solamente de Impao, sino a los estudiantes del país o del exterior, el poder, digamos, hacer, tener todo un ciclo profesional de acuerdo a sus intereses de formación académica y profesional. Correcto. Maggie. Maestra, siempre innovar y transformar algo, proponer algo que puede de alguna manera ser disruptivo, puede incomodar también a muchas otras personas o muchas otras corrientes. Y nosotros quisiéramos preguntar en este ejercicio de transformación, esta propuesta, ¿cómo fue recibida? A ver, Y si tuvo personas que se hubieran opuesto o entidades sí, o áreas que hubieran estado no de acuerdo con esa propuesta. A ver, esta propuesta tecnológica indudablemente tuvo, digamos, aceptación entre los estudiantes que la quisieron acoger y que la vieron, digamos, viable. Bueno, pero desde el punto de vista, digamos, siendo claros, porque, es decir, o contestando a la pregunta de acuerdo a la realidad que se vivió en su momento, la verdad sí produjo un escozor, no produjo los profesionales de las demás instituciones, fueron incómodos, sí hubo como recelo, como rechazo a la propuesta, sí, fue como que nos bajaron el nivel, pero no, es que tecnólogos hay en ingeniería, en medicina, en todas las carreras hay técnicos, tecnólogos, profesionales y así sucesivamente. Ese es el ciclo de formación. Posteriormente, claro, y pues eso lo sentí con los mismos docentes que trabajaban, bueno, digamos, esa siempre escozor, ese como rechazo. Pero finalmente se logró, y se logró, la verdad que sí, la aceptación de que era necesario una tecnología, que los egresados de este programa tenían, digamos, una formación de calidad, e incluso en las citaciones o, digamos, convocatorias de empleo, en algunos casos se decía preferiblemente tecnólogos de Unimpao, pero era que tenían una característica y ellos saben desde su primer momento manejar todo lo que es las tecnologías de la información. No quiero decir con eso que iban a ser técnicos ni ingenieros, nada pero sí, por lo menos tenían el desenvolvimiento de conocer el computador, de manejarlo, de manejar tablas, es decir, mucho. Entonces, eso fue positivo y llegó ya en que fue aceptado y los egresados totalmente reconocidos. Y además una parte importante es que los docentes que se involucraron, que se incorporaron a la planta docente, reconocidos de mucha trayectoria, entonces también permitió que el programa avanzara. Ahora, por otro lado, pues fue también importante porque al poco tiempo, digamos, la Universidad de Antioquia lanza su programa, siendo ellos universitarios que tienen sus maestrías y tienen sus doctorados, lanzaron la tecnología en archivística, o sea que, y muchas instituciones del Estado, ustedes van a ver que ya empezaron las tecnologías a competir y ya después los programas por competencias.
Y Correcto. eso se facilitó mucho y sí, tiene su reconocimiento, la verdad. Tanto así que permitió incluso a este programa de tecnología hace muy poco, quizás, saltar al nuevo ciclo de formación, a la profesionalización de la misma. Es así como la universidad llega llega a profesional de ciencia de la información, bibliotecología y archivística, ¿verdad, profe? Sí, claro. Entonces, a ver, todo se da como por coyunturas. En su momento, pues el programa era tecnológico porque pues eso era, digamos, la característica, la razón de ser de la institución en ese momento. Pero posteriormente se da una transformación a nivel de la institución y se le otorga su característica universitaria, institución universitaria. Entonces, con esa coyuntura de que ya es una institución universitaria y que muchos egresados del programa TASI, como dice Andrés, estaban ya ejerciendo su profesión como tecnólogos, pero ya también veían la necesidad de escalar, de seguir su ciclo profesional universitario. Se diseñó el programa universitario, el cual permitió que, como también este programa es por competencias universitarias, se pudiera homologar las competencias del tecnológico con las competencias al universitario, homologándoles de tal manera que cursaban lo que les quedaba, digamos, restando en su formación académica. Y así se pudo lograr que los egresados, y no solamente los egresados de este programa tecnológico, sino egresados de otras carreras, de otras instituciones, pudieran o pueden continuar con sus estudios universitarios en ciencia de la información. Esa homologación, esa transformación de tecnología, competencias a profesionalización, abrió la puerta para muchísimos que tuvimos la oportunidad de vincularnos a estos programas. Si bien es cierto, se piensa a veces, no sé, dependiendo de la corriente, que esto sea, entre comillas, bueno o sea malo, sin querer decir que uno está bien y otro está mal necesariamente, pero sí se percibe un cambio, sí es notorio ese reconocimiento y lo que dice la profe, muchísimos profesores reconocidos de otras academias respaldaron la tecnología, respaldaron la profesionalización y el mercado emergente de archivistas empieza a reconocer a los egresados de INPAU y de UNIMPAU como un elemento útil para la sociedad. De hecho, muchos de los egresados de INPAU están enfrente de unidades de información muy reconocidas. Eso es, de hecho, ahí creo que hay una tesis de los mismos estudiantes de la universidad que habla de ello. Y justamente por eso es que le queríamos preguntar cómo percibe actualmente el desempeño actual de los archivistas en el país. Digamos, cómo es cómo ve ese panorama archivístico. ¿Qué le diría, profe, a los profesionales de la información de hoy? O sea, ¿cómo cree usted que lo requieren las entidades? Y más coyunturalmente hablando, y de paso para responder una de las tantas preguntas que hay en el grupo, ¿cómo percibe el profesional en tiempos ahorita de pandemia, que es una realidad obligada para todos, pero ¿será que sí los procesos tradicionales sí son pertinentes? ¿Sí estaremos migrando de forma correcta a los ambientes digitales? Es como ese universo de lo que se percibe en la archivística colombiana, pero digamos más desde su punto de vista, cómo percibe, perdón, al profesional de ciencia de la información y más en esta coyuntura, profe. Sí, a ver, el profesional de ciencia de la información con su competencia bibliotecológica o archivística en documentación, lo que le corresponde en su momento de laboral, en este momento es de una vital importancia. Y hablando, digamos, de la pandemia, también vemos cómo estos profesionales
tienen la competencia o la capacidad de seguir, cuando dice los procesos, digamos, técnicos son tanto manuales como también, es decir, son los mismos, pero igual en este momento con las plataformas, con los software, con todo lo que es lo digital, hace que la memoria, al hablar de archivos, la memoria institucional de las empresas donde cada archivista trabaja es responsabilidad de este profesional. Y este profesional, desde el punto de vista ético, debe salvaguardar toda esta memoria, y le tocó en manera digital, porque es el momento que le tocó vivir, y le tocó el momento que nos tocó vivir a todos, desde la casa, trabajar, porque todos los documentos, todo se está llevando por la red institucional, por todo lo que la memoria institucional está quedando todo en esos software o en todos los sistemas de información que tienen las empresas. Entonces, los procesos quiere decir que nos tocó virtual, pero toda la información y la documentación y la memoria está ahí en esos sistemas de información, y hay que trabajarlos y hay que estar a la vanguardia desde el punto de vista de estar alertos, atentos a todas las novedades tecnológicas y a todo lo que aparezca para poder estar ahí batallando y poder ser el que va a guardar, digamos, a preservar esa memoria institucional, porque eso es lo que hace este gran profesional. Y es indudablemente que si este profesional no realiza su trabajo con ética, pues está, digamos, entorpeciendo incluso no solamente la institución, sino la sociedad en general y todo lo que son nuestros sistemas sociales, económicos, en fin, culturales. Maestra, en esa línea de qué requerirían las instituciones, las entidades. Y la pregunta que seguiría sería la sociedad. ¿Qué requiere la sociedad de los profesionales de la información, la archivística? Me gusta mucho esta pregunta desde este sentido. Tenemos un mundo que es la sociedad del conocimiento. Toda esta sociedad está ávida de conocimiento. Entonces, esa sociedad del conocimiento requiere que estos profesionales de ciencia de la información, documentación, debe ofrecer servicios de información de calidad, oportunos, pertinentes, eficaces, que correspondan a las necesidades de información de esta sociedad del conocimiento, porque es una sociedad ávida, así, inmediata, flash, de tener información. O sea que, es decir, la sociedad es dinámica, la sociedad del conocimiento es dinámica, y cuando decimos sociedad del conocimiento es no solamente los investigadores, los técnicos, los profesionales, son toda la sociedad de acuerdo a su nivel educativo que está ávido de recibir información. Entonces, este profesional debe alcanzar y realizar y cumplir con esos retos, es decir, debe sorprender a esta sociedad del conocimiento. Muchas gracias por esas palabras, maestra. Ayer justamente se conmemoraba el Día Internacional del Acceso a la Información. Lo hizo la UNESCO, incluso hizo un evento importante para resaltar este tema. Y por supuesto que en esa misma línea, la pregunta también estaría un poco desde la experticia que la maestra ya tiene, desde su visión, porque construir un programa de información y documentación también es un poco visualizar el futuro de la sociedad, el futuro académico, el futuro del manejo de la información.
¿qué posgrados requerirían o a qué posgrados deberían apuntarle los profesionales que en este momento están en un proceso ya de graduación, ya terminando sus materias y empezando a pensar en una perspectiva? ¿Cuál sería? ¿Requerirían posgrados? ¿Requerirían idiomas? ¿Qué sería lo que requerirían estos profesionales que ya se están graduando en este instante? A ver, sí, digamos, es necesario, porque la educación no es estática, la educación continúa. Cada profesional, desde el punto de vista de formación, debe anhelar, debe seguir ese ciclo. Digamos, entre más avanzar, no puede ser que terminé mi profesión y ahí. Desde el punto de vista de posgrados, ya sea maestrías, doctorados, sí son necesarios desde el punto de vista. A nivel de doctorado, pienso que las personas o los profesionales que les guste, que les llame la atención la investigación, se les facilitaría más haciendo, digamos, este tipo de posgrado a nivel de doctorado, ¿sí? Porque desde ese punto de vista les permitiría llegar a visualizar problemas y dar grandes soluciones con investigación, no solamente para nuestra región, para el municipio, local, nacional, sino, ¿por qué no?, a nivel internacional. Ahora, desde el punto de vista del quehacer laboral, digamos, de dirección, es necesario también tener, digamos, un posgrado en lo que puede ser, digamos, como gerencia, elaboración de los proyectos, cómo llegar a conocer, digamos, este tipo de estrategias para lograr que su trabajo culmine y se desarrolle más, ¿sí? Entonces, digamos, como que son la planeación estratégica, indicadores, digamos, como todo lo que es el sistema de calidad, digamos, en ese sentido también hay necesidad de profundizar. Por otro lado, a nivel de la docencia, al que le guste también la docencia, porque son, digamos, ya formación de pregrado y son como un abanico, pero eso sí ya es de acuerdo a las visiones de cada profesional. Digamos, la parte de pedagogía, la parte de docencia también es necesario que se realice y, digamos, desde el punto de vista también con un ingrediente de lo que son las competencias pedagógicas en el área de bibliotecología y archivística, porque muchas veces se aprende la docencia a nivel macro, pero es bueno aplicarlas en estas competencias. Y también, digamos, posgrados a nivel, digamos, de lo que es el avance en todo lo que es la información y tecnologías, de todo lo que es lo digital, todo lo que es la cibernética, todo lo que nos pueda llegar hoy, mañana, el sábado y en un mes, ¿sí? Porque no sabemos. Es tanto el desarrollo que no podemos estar ajenos a eso. O sea que es necesario, es válido y necesario continuar con ese ciclo de formación profesional. Pues maestra, yo creo que estamos ya casi llegando a nuestro final. El tiempo se ha pasado muy rápido porque creo que la información, la experiencia que ha logrado transmitir, la emoción que ha logrado transmitir con sus palabras, pues creo que nos lleva también a una pregunta obligada en el sentido de cuáles serían sus recomendaciones, sus sugerencias para todos los chicos y chicas que nos escuchan en este momento, que están desarrollando esta tarea, que seguramente también tienen ejercicio profesional a diario, que se enfrentan a situaciones difíciles, que están también intentando buscar su lugar. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, maestra, que usted nos podría dar hoy? A ver, las recomendaciones son en el sentido de que están culminando su formación, digamos, profesional. Ahora, tienen una gran oportunidad que en el nicho en que están, el nicho de trabajo, tiene un tópico del conocimiento que es valioso. Cuando nosotros tenemos esta competencia bibliotecológica archivística, estamos al diario vivir
en la institución que estamos recibiendo, tenemos una retroalimentación de conocimiento, es decir, nos estamos informando, estamos recibiendo conocimientos día a día. Entonces, por decir algo, alguien trabaja en una institución del Estado, bueno, en la parte judicial, por ejemplo, en donde los decretos, las leyes, qué sé yo. Eso, mire, que es riqueza. ¿Por qué? Porque le permite no solamente que es el documento tantas páginas, sino ir conociendo el contenido de cada saber. Los que están en bibliotecas, en el tema en tópicos de medicina, de agricultura, de ingenierías, eso hace que los va enriqueciendo más. No es que yo trabajé hoy y me fui a la casa, algo tuve que aprender del documento que yo tuve, y eso me debe a mí a motivar, porque aprendí algo y muy seguramente voy aportando más y me va haciendo persona más integral y me va haciendo una persona como que estoy asimilando nuevo conocimiento, y a su vez estoy haciendo todo un ejercicio intelectual. Es decir, vean nuestra profesión no como una tarea técnica ahí, no, es un ejercicio intelectual, y ese ejercicio intelectual es una riqueza de cada quien de los que está en su unidad de información, y eso los hace en un momento determinado manejar, conocer ese conocimiento, y si soy atrevida en decirlo, van a ser, digamos, en un momento determinado, sabio en ese conocimiento, experto en poder orientar. Yo sé dónde puede encontrar esto, dónde lo puede ubicar. Y de esa manera hace que el espectro de su visión, no solamente de su proyecto de vida, sino de su proyecto laboral, de su proyecto personal, le va abriendo más horizontes, ¿sí? Es como un abanico. Entonces, en ese sentido, sí, cada quien lo va buscando, pero tiene que tener ánimo, tiene que tener pasión, tiene que tener ánimo de saber también que lo que está manejando ahí, ¿qué es? Leerlo, es un proceso intelectual. Como dice Maggi, ya para finalizar, profe, hay dos preguntitas muy puntuales de las personas que están conectadas en el Facebook Live. Pregunta Andrés López. Doctora Lilia, ¿qué opinas del rol de los profesionales en ciencia de la información en tiempos de pandemia? ¿Estamos realmente preparados para dejar a un lado los procesos tradicionales y migrar a los ambientes digitales? Y tengo una segunda pregunta, si quieres se la hago de una vez o apenas contesté. Sí, si quieres. Pregunta Ignacio, ¿cuál fue el aporte de Unimpau en el desarrollo de la ley, la 1409, y cuál es su importancia en el posicionamiento de la profesión? Listo, bueno. La primera pregunta, la importancia del profesional en tiempos de la pandemia y que si es importante los servicios. Pues claro que sí. La idea es que fíjese que tenemos nuestras bibliotecas en la web, están las bases de datos, está toda la información de las bibliotecas a nivel de consulta, o sea que tanto todo de la sociedad del conocimiento, por decirlo así, podían tener acceso a todos sus puntos de las instituciones y de bibliotecas universitarias. Todas las bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, archivos, todas trabajaron o están trabajando ofreciendo la información, respuesta vía virtual, vía digital, de tal manera que lo único fue lo presencial, pero vemos que esa información y todo ese acervo bibliográfico o acervo documental a nivel archivístico permite que se pueda consultar y seguir trabajando de igual manera. Lo único que se obvia es la presencial, que fue obligado por la pandemia, pero nuestro trabajo siguió común y corriente. ¿Listo? Ahora, la segunda pregunta para Ignacio, importante, cuando la ley del archivista, que fue iniciativa de, yo digo siempre, el señor Lazo,
porque me recuerda más el apellido que a veces el nombre, a veces se me olvida. Douglas. Sí, ok. Entonces, él fue muy inquieto, él fue la persona que lideró este proyecto. Posteriormente, él empezó a visitar todas las instituciones de educación superior, Javeriana, La Salle, entre esas visitó a UNIMPAO, se trabajó, se hicieron varios conversatorios, hubo debate, eso también ocasionó para unos, para otros, un escozor, que sí, que no, que bueno, en fin. Finalmente, lo que yo decía en su momento era que, porque algunos profesionales de algunas escuelas decían que no, que tenía que ser únicamente profesional universitario y bueno. Entonces, dentro de uno de los debates, que lo tengo muy claro en la Universidad de La Salle, yo expuse el argumento de la Ley 30 de la Educación Superior, en la cual están muy claros los niveles de la educación, donde los profesionales son técnicos, tecnólogos y archivistas. Entonces, eso se pudo incluir dentro de la ley. También se hizo un seminario internacional en la cual fui invitada en el Congreso y tuve la oportunidad de tener, digamos, una ponencia, por decir algo, sobre argumentos de la archivística y la necesidad de tener profesionales en esta área. Y también desde el punto de vista que en ese momento se estaba creando el programa de ciencia de la información y viendo de igual manera cómo se venía la ley del archivista, es por eso que dentro del título de los egresados de UNIMPAO tienen en su título tanto la competencia bibliotecológica como archivística, que les permite tener sus tarjetas profesionales sin ningún problema. Bueno, maestra, ya estamos como las buenas orquestas. Ya para terminar, tenemos una pregunta más de Camilo Pérez. Nos pregunta, a las escuelas de formación, ¿qué les diría, maestra? A las escuelas importante la pregunta, las escuelas de Camilo, las escuelas de formación también. Tenemos una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información y tenemos unos profesionales que van a trabajar para esa sociedad. Pero las escuelas de formación no pueden quedarse con currículos reposados, no se pueden quedar con currículos remojados, hay que actualizarlos, hay que verlos de acuerdo a la realidad de la sociedad, a los requerimientos de la sociedad, de las instituciones, para que ellos puedan con esas realidades y tenerlos inmersos dentro de su currículum. O sea que se debe estar continuamente renovando y actualizando los planes curriculares. Profe, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que es muy nutrido. Como siempre le hemos venido diciendo, esto es parte de la historia oculta de la archivística y en este caso también de la bibliotecología. Entender un poco cómo se construyó, cómo llegamos a lo que hoy es en día la ciencia de la información, nutre de contenidos a los egresados y a los que están en su proceso de formación. Por eso extendemos desde Activística estas palabras de agradecimiento también a todo el equipo que hizo parte de esta transmisión, por supuesto a Maye y a todas las personas que se alcanzaron a conectar. Respondimos muchas de las preguntas. Algunas quedan allí, pero vamos a seguir respondiendo, es por una cuestión de tiempo. Quisiéramos extender la invitación para las próximas sesiones. Esperamos también contar, por supuesto, con su compañía en este espacio. Invitar a todos los que están conectados a que nos inviten en las redes sociales. Aparecemos como Activística en todas las redes sociales más populares. Y la palabra final que nos deja, profe Lilia, es buscar la información y actualizarse. ¿Cierto? Podríamos decir que es eso, actualizarse.
Esa es la recomendación. No sé si quiera dirigir unas últimas palabras, profe, ya para No, despedirnos. no, pues muchísimas gracias a ustedes que me permitieron estar en contacto con ustedes. Para mí es muchísimo gusto. Para mí, cuando necesiten, soy una apasionada de estos saberes. Cuando necesiten otro tema, con gusto estoy a disposición. A todos, queridos colegas, un abrazo grande. Ánimo en esta pandemia, pero el trabajo sigue porque tenemos afortunadamente toda esta tecnología que no nos permitió quedarnos en casa. O sea, digamos, en lo que no nos permitió quedarnos en casa sin el trabajo, en casa con el trabajo, digamos, virtual. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo para todos, queridos colegas. Ha sido un gusto. Ignacio, muchísimas gracias. Andrés, Mayerly, a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. No, con gusto. Esperamos tenerla nuevamente en otro espacio como este. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Un saludo Gracias, a todos. profe. Gracias a todos los que se conectaron. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.